¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, bienvenidos. Llegó el viernes, afortunadamente, y cuando llegue el viernes tenemos la suerte de poder abordar temáticas desde la percepción de los psicólogos y de los psiquiatras. Tenemos que empezar a hablar el día de hoy de un tema que está generando altísima polémica en nuestra sociedad y ha sido un tema polémico en el mundo entero. Se juegan ahí muchas aristas, se juegan muchos sentimientos, pero también se juega determinaciones y decisiones sobre el cuerpo de la mujer. El día de hoy vamos a hablar del aborto, no podía ser de otra manera. Antes de abordarlo la siguiente semana a partir de la ley con los diputados, asambleístas, expertos, etcétera, tenemos que abordarlo desde la mirada de los psicólogos. Y nunca mejor el equipo de trabajo que el de hoy, porque vamos a poder tener una mirada bien diversa. La más cordial bienvenida, Ramiro Balda. ¿Cómo estás, Ramiro? Cognitivo comportamental, psicólogo clínico. Me etiqueta siempre. ¿Está mal? No, está bien, está bien. Kung Fu, tercer dan. Taekwondo, cuarto dan. Taekwondo, perdón. Taekwondo, sí. Cuarto dan. Sí. O sea, del negro ya hace rato pasaste. Ajá, sí, hace rato. Hola, Ramiro. Hola, Vero. Julio Marinés, un gusto estar otra vez aquí. Bien, qué bueno, gracias por aclararme que es taekwondo y no es kung fu. Primero, también, segundo, tener acá una mujer que ha trabajado intensamente con estos temas, conocedora de los mismos. Ella es sexóloga, aunque a veces especialista en sexualidades, como le gusta que más bien se defina, psicóloga también, Marinés Salazar. Hola, Marinés, ¿cómo estás? Como siempre, muy feliz de compartir con ustedes, con la gente que sigue no solamente el programa, el canal entero. Felicidades por eso. Creo que la forma en la que manejas los contenidos en el canal es muy, muy importante para nuestra sociedad. Así que muy feliz de compartir, aunque el tema sea difícil. Es difícil, sin duda. A ver, vamos a ver qué polémica se va o no generar, aunque ya conversando en la parte alta del canal ya veía que aquí vamos a tener que discutir un poco. Julio Bombacano, amigo del programa, psiquiatra, psicoterapeuta y con unas visiones siempre muy interesantes de la realidad. Mi querido Julio, ¿cómo está? Te he etiquetado también. Está bien, no soy cognitivo-conductual, no hay problema. Eres psiquiatra, sí. Psicoterapeuta. Está bien. Sí. Está bien, ¿no? No, es que él dice una distorsión cognitiva es etiquetar, pues. Una de las 14, claro, pues no le gusta. Conmigo no hay problema. Ay, no he entendido. Te lo voy a explicar. ¿Cómo es eso? Feliz de estar acá, como siempre. Los viernes me encantan. Y para compartir hoy día un tema tan genial con Marinés, con Ramiro y contigo. Que está 2-2 somos. 2-2 somos. Sí. O sea, aquí no hay vuelta, no hay posibilidad de que haya un desempate, parece. Yo tengo que partir con Marinés, sin duda. El aborto, dentro de la nueva norma que se está a punto de aprobar, según lo que dicen los asambleístas, establece nuevas posibilidades. Por el momento se aborta dependiendo de una determinación judicial cuando hay una violación o entiendo también cuando el producto ha sido dañado o algo por el estilo. Marinés conoce más del tema, nos va a hacer aterrizar en el mismo y luego cada quien podrá analizar desde su ciencia, desde su percepción y desde su entendimiento. Según lo que dicen las asambleístas, solamente se está ampliando cuando hay un hecho de extrema pobreza y la imposibilidad de traer un hijo al mundo. Y otras posibilidades en las que se estaría dando la opción, siempre mediado por la legalidad, de poder abortar. Yo creo que partir de los puntos legales es muy importante. Yo he escuchado en diferentes medios que se ha hablado de la despenalización del aborto y en realidad en nuestro país eso no está pasando. Exactamente. Que la gente debe entender que una cosa es que el aborto sea legal en ciertas situaciones en nuestro país y otra cosa es la despenalización. Personalmente y como institución, nosotros nunca hemos apoyado la despenalización del aborto porque esto significa que no haya ninguna norma sobre la práctica y para nosotros esto era poner en riesgo mucho más a las personas, es decir, que en cualquier lugar, cualquier persona, cualquier espacio, sin ninguna norma que regule, pueda hacer esta práctica. En Bolivia entonces el aborto es legal cuando hay violación, incesto, malformación fetal y cuando está en riesgo la vida de la madre. Esto ya es legal en nuestro país.
Por lo tanto, no podemos hablar de algo que recién se está construyendo, ¿no? Lo divertido es que muchas veces las mujeres se acercan a la justicia para pedir poder abortar porque de repente han sido violadas, y hasta que el juez tome la decisión ya la mujer tiene 6 meses de embarazo y no puede hacerse ese aborto. Pero a mí no me gustaría tanto el día de hoy trabajar en función de lo que es legalmente, sino me interesa entender cómo piensan los hombres que piensan, y estos hombres que están acá, que atienden mujeres que han pasado seguramente por lo que es el aborto. Voy a ir con Julio, por favor. Antes de entrar al programa me decías que 1 de cada 2 mujeres ha abortado, según estadísticas. Has tenido casos de mujeres que han venido a contarte aquello. ¿Afecta realmente nuestra psiquis, afecta nuestro estado de ánimo, nuestra sensibilidad? Claro, depende desde qué mirada lo analices, ¿no? A ver. Desde un punto de vista médico y de salud pública, claro, el tema se vuelve interesante. Se sobreentiende que el 50% de las causas de mortalidad materna, hoy por hoy, son abortos. O sea, la mitad de todas las muertes maternas se deben a abortos. Claro, por supuesto, estamos hablando de abortos clandestinos. Claro que sí. Por supuesto. Todos los estudios que se hacen frecuentemente a nivel de psicología, psiquiatría social, etcétera, sociedades, muestran que cuando haces encuestas abiertas, por supuesto que 1 de cada 2 bolivianas menores de 50 años de edad declara haberse realizado un aborto, por lo menos 1. Entonces, estamos hablando pues de un problema que afecta sin duda a la salud pública de nuestro país. Hablo de los abortos clandestinos. Cuando ya nos toca atender en consulta, yendo a tu pregunta, y me llevo un poquito al debate que está en este momento en Estados Unidos sucediendo, ¿no? A ver. Recuerden que Trump está por despenalizar todo el aborto en todos los estados. Entonces, simpaticísimo porque ellos utilizan estudios que muestran que no hay ningún impacto psicológico en las mujeres que se han cometido un aborto clandestino, después con ellas, ¿no? Hay otros grupos, por supuesto, que tienen que ver más con tendencias religiosas, etcétera, que muestran otros estudios que sí ha habido un fuerte impacto psicológico después de un legrado, un aborto clandestino realizado por un adolescente, etcétera. Yo diría que en la práctica... ¿Tú has visto casos? No, por supuesto, los vemos cada día. Ya. O que te los cuentan como una anécdota, parte de otro proceso terapéutico, o como un hecho, cuando lo acaban de vivir. La afectación en términos... ¿Traumático? No. No puedes llegar a establecer patología en la mayoría de los casos. No. Por supuesto que hay, depende de la formación de la persona, la cultura, la religión, hay temas de culpabilidad, etcétera. Pero hacer diagnósticos de depresiones, trastornos de ansiedad, etcétera, es muy infrecuente. Y también tiene que ver mucho con el momento, cuando sucedió y cuando se la está atendiendo la persona. No es lo mismo que si eso pasó hace 3 semanas, digamos, que hace 1 año atrás, porque realmente lo integra. Lo procesa, se procesa. ¡Wow! Esto es algo absolutamente nuevo para mí. A mí me ha tocado atender pequeñas, jovenzuelas, que estaban absolutamente afectadas con una culpa gigante, muy chiquillas. ¿Tú has tenido la misma percepción, Ramiro? ¿Cuál es tu experiencia con mujeres que hayan vivido el aborto? En realidad cualquier patología es multicausal, ¿no? Por lo tanto, digamos, un aborto no puede ser considerado como un factor desencadenante o predisponente solamente para una patología. Entonces, no hablamos de, como dice Julio, de generar o de diagnosticar una patología a partir de un aborto. Lo que sí se da, digamos, es como en toda pérdida, ¿no? Esa sensación de, digamos, de vivir un duelo. ¿Sí? Si el duelo existe, básicamente va a existir en función y es directamente proporcional a la significación que la mujer le da a la pérdida, ¿sí? al aborto. A mayor significación, por lo tanto, mayor sensación o percepción de duelo, de pérdida, ¿no? Sin embargo, cuando el aborto es tomado como una decisión a partir, digamos, de características de madurez de una mujer, etcétera, etcétera, ahí no vamos a hablar ya de que digamos, la pérdida o el duelo es
que va a marcar la vida de la mujer, sino que simplemente va a ser una decisión tomada que sí tiene un impacto en la esfera psicológica, pero no es un impacto que no se pueda resolver por cualquier mujer que haya decidido abortar. ¿A más ¿Sí? joven la mujer más traumático? ¿A más joven más traumático? No, a más juventud, mayor es el proceso de duelo y es mayor el apoyo o el soporte, digamos, que necesita la mujer para sobrellevar una situación así. Sin embargo, nunca hablamos de patología, hablamos de la significación y el impacto en la esfera emocional y psicológica que puede producir el embarazo o el aborto y la pérdida en sí misma, ¿no? Entonces, a menor edad, mayor soporte afectivo, necesita mayor apoyo la mujer, y obviamente a mayor capacidad de decisión, menos es el impacto del aborto, de la pérdida en la esfera psicológica de la mujer, ¿no? Una acotación antes. Paradójicamente, donde observa sí patología mental, es cuando el embarazo no deseado ha seguido adelante. Ahí tienes más posibilidades de observar patología mental, ya sea durante el embarazo o después. O sea, En la mujer, digo. Eso es un hecho absoluto, o sea, es dramático ver cómo hay mujeres que no querían ese hijo, Claro. no necesariamente pueden ser hijos de una violación, No. sino de que de pronto eran enamorados, la mujer se embarazó, tuvo el hijo a regañadientes o la hija, y eternamente sanciona a esa hija diciéndole, por tu culpa me he tenido que casar con tu padre, por tu culpa he tenido que hacer esto, yo no he sido feliz por tu culpa, y realmente se generan trastornos no solo en esa mujer, que ya pues mejor era que aborte entonces, ¿no es cierto?, sino en la hija o el hijo que constantemente están siendo agredidos por esa madre, como si el hijo hubiera pedido venir al mundo. Qué bueno que toques eso. Una vuelta más sobre el tema, Marinés, ¿es así? Sí, mira, yo creo que las mujeres tienen derecho a decidir. Y para decidir tienes que conocer el contexto de tu cultura, el contexto legal, el contexto valórico. Por eso hace rato hablaba del tema legal, porque nuestros afectos, nuestras vivencias no están desprendidas de todo esto. Desde la práctica clínica yo no he conocido una sola mujer, ni siquiera una mujer activista, feminista, que no se duela de la decisión que ha tomado, ¿no? Y esto creo que vale la pena manifestarlo también. El aborto como hecho no es fácil para nadie. Seguro. No se trata de una práctica solamente deportiva, ¿no? Este es un tema muy importante. Una decisión muy dolorosa. Es muy dolorosa. Trascendente probablemente para tu vida, ¿no? Y hemos hablado de la ley, hemos hablado de lo emocional, y hay que hablar también de los avances tecnológicos que te hacen consciente, cosa que antes no sucedía, de cómo se va formando este nuevo ser. Entonces la conciencia, por ejemplo, de que entre el primer mes y el segundo mes el sistema nervioso ha comenzado a formarse, el corazón ha comenzado a latir, etcétera, implica una decisión de interrupción de una vida. Claro. Esto va a marcar fuertemente la historia de la persona. En algunas personas por ahí se va a liberar con mucha más rapidez cuando no hay todo el peso familiar, religioso sobre la persona. Pero igual va a necesitar lo que Ramiro decía, un proceso de duelo. Claro. Y si nosotros estamos haciendo duelo es porque algo muy significativo existe en nuestra vida. Y se ha ido de nosotros. Se ha ido de nosotros. Entonces, los procesos que nosotros hacemos en clínica son de despacho, muy parecido a lo que hacen los amautas andinos, ¿no? Cierto. Les ayudamos a despachar, claro. a que dejen ir esta sensación, esta tristeza, este dolor, esta vida en realidad, para que retomen la que está presente, que es la de la mujer. Qué importante. Ahora, siempre hablamos de la mujer cuando se trata del aborto, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y los hombres? Yo recuerdo que a esta pareja muy jovencita que atendí, no hago terapia de pareja, pero eran personas muy allegadas que me pidieron, el que más lloraba, el que más sufría era el muchacho.
porque bueno, lo habían hecho sin pedirle autorización, él no lo sabía, en fin, y estaba absolutamente afectado. El hombre, ¿cómo procesa esto cuando se supone que amas a una pareja y juntos han engendrado una criatura, pero toman la decisión? A veces juntos, a veces la mujer sola en un acto de repente o de egoísmo o de abandono, pero el hombre, ¿cómo lo procesa? Es que en realidad, y ahí podemos conversar un poco, en mi opinión no se trata de procesos de duelo, Verónica. Eso es lo que popularmente se maneja, claro, ¿no? Porque curiosamente, si lo podríamos llamar de duelo, tendría que ser un duelo de expectativas, yo diría. No sé si recuerdan, colegas, hay una escalita de la intensidad de los duelos, ¿Ya? ¿no? Que Hamilton creo que la hizo. El mayor duelo que puede complicarse o ser patológico es el de pareja a pareja, sin duda. ¿Por qué? Porque la intensidad del duelo va a depender del tiempo que has compartido el día a día con la persona que ha partido, ¿verdad? Ya, de acuerdo, Claro. sí. Por eso el de pareja es mortal, ¿no? Cuando se muere la viejita y el viejito, si pasa de los 6 meses, claro, Suerte. porque depresión aguda. Y ahí hay toda una escala, pero va a depender siempre del tiempo compartido con el que ha partido, el duelo, tu intensidad del duelo, ¿ok? Si se fijan... Pero está bien lo que dices, entonces una expectativa, porque tampoco es, eso. bueno, se acabó, ¿no? No, por eso. Si hablamos de un duelo que ha compartido esa mamá o ese papá con esa guagua que ha sido, ¿no? Que ha sido abortada. Nada, pues nada, o sea, nada de nada, en términos, como estamos diciendo, del duelo. Por lo tanto, es un tema de expectativas, no es tanto un tema de pérdida, porque sería pérdida de qué. No, Julio, desde el momento en que te embarazas, tú ya tienes, está bien una expectativa, como tú dices, pero ¿de quién viene a tu vida? Desde el momento que te embarazas y la mujer, ya, yo solo tengo una hija, solo de ella puedo hablar, pero ya empiezas a pensar cómo va a ser, qué se podría llamar, a quién se va a parecer, puedes tener una semana de embarazo y ya estás pensando eso. No, ahora, entiendo lo que tú dices, que no es algo tan trascendente no es el y duelo, significativo, digamos, como haber estado viviendo con una persona, porque es su olor, que sus recuerdos, es como cuando fallece una criatura, el proceso es dramático, las he tenido acá en Diosas a las mujeres con sus niños perdidos, que no importa, sufren tanto porque han estado 8 meses con la criatura, pero ya el polquito que dejó, todo es muy doloroso. Es un duelo especial. Entiendo lo que porque tú me dices. preguntabas del hombre. Pero Julio, aquí hay un elemento, esa criatura que ha nacido y luego se ha muerto. No, estamos hablando de abortos en este caso. Correcto, a la otra la has muerto, si de alguna forma quieres utilizar el claro, término. es que es otro tema. Ahí está la culpa. Exacto, no es duelo, es culpa. Ok, bien, ahí sí, No es duelo. así aterrizo perfectamente. Es que el duelo es a la significación social. Claro. Ah, esa es la O sea, significación a la social. significación. ¿Cuánto para mí significa el tener en gestación un bebé? Esa significación genera expectativas. Sí. Y el duelo es más un duelo social, es a la significación que yo le estoy dando. Y a lo que la Entonces, sociedad piensa de eso, sí, y a lo que no a la sancionan convivencia, y lo que te porque dicen. tú le tienes razón, no has convivido Ok, con esa ok, persona, pero sí le has generado un significado que va a impactar nomás en tu esfera emocional, etcétera, y es a ese significado que el duelo, digamos, se procesa. Entonces ya no lo llamaremos duelo, pues lo llamaremos nomás culpa. Le No, pondremos el nombre. A ver. lo voy a seguir Pérdida. llamando duelo, Ya. en especial porque aquí estamos gente de psicología y sabemos que más allá de lo material es lo que significa para mí. Entonces, una relación de pareja también es de expectativa. O sea, esta persona puede ser muchas cosas, pero lo que yo pongo sobre ella es mi expectativa y eso es lo que vivo. Y cuando termino esta relación, a eso va mi duelo. No tienes que morirte siendo mi pareja, hago duelo de la relación. Entonces, esto es muy importante que lo entienda nuestra comunidad. No es solamente culpa, sino todo lo que has proyectado, bueno, malo, con peso, con alegría, sobre esta relación y en este caso sobre este ser, es lo que se hace como un duelo. Cuando no lo resuelves, realmente es como cuando se ha muerto alguien físico y te dicen fuerte, fuerte, tienes que apoyar a la familia. Entonces te quedas en seco y si no procesas eso, entonces ahí tienes situaciones que se pueden hacer trauma, que no son trauma,
pero se pueden hacer trauma. Pero tenemos que partir de un concepto. La significancia, que estamos totalmente de acuerdo. En estos casos, y en el que estamos tratando hoy en día, se tratan de embarazos no deseados. No planificado. No deseados. De acuerdo, sí. Por lo tanto, la significación, pues no va a ser lo mismo Claro, sí. que si se ha dado un embarazo planificado, producto Un bebé único esperado, deseado, ¿no? que bla, bla, bla. No es lo mismo, Sí, es definitivamente. cierto. De todas maneras, yo creo que aquí hay un elemento fundamental que no podemos perder de vista. No sé qué está pasando con mi realizador hoy día, pero bueno, este es un tema que no podemos perder de vista y es el hecho de que hay una sociedad que culpabiliza infinitamente esto y que más allá de la decisión que la mujer vaya a tomar con su cuerpo y también con otra vida, ¿no es cierto?, aunque hay estudios que dicen que todavía no es vida hasta ciertos, cuando es solo un gameto o algo así, pero bueno, hay toda una construcción social que cae sobre la cabeza de la mujer. Creo que ahí sí aterrizaríamos en lo que es la culpa. Sí, la culpa es social. Sin duda, claro. O sea, es que una sí. categoría social la culpa. Yo siento culpa porque no he satisfecho ciertas expectativas, por ejemplo, en función a mí. ¿Sí? Me siento culpable de frustrar a alguien sus expectativas, ¿no? Entonces, sí, la culpa es un elemento social, sí hablamos de culpa. Y eso hace más grande el conflicto del tema aborto para la mujer. Sí, porque puede ser un embarazo no deseado, un embarazo que sí legalmente se justifica, digamos, el aborto, etcétera, pero siempre va a haber un proceso de culpa, porque hay culpa desde la no decisión o la mala decisión, ¿sí? Hay culpa desde el hecho mismo de por qué me embaracé, de por qué me pasó a mí, etcétera, etcétera. O sea, pérdida, culpa están muy relacionados. La significación de la pérdida en este caso también tiene un componente social muy fuerte y obviamente la culpa también, porque la sociedad va a sancionar. Sí. La sociedad va a sancionar. Y ya lo está haciendo. Y va a estigmatizar y va a incrementar la percepción de culpa y va a incrementar la percepción de pérdida también. Porque no solamente voy a perder con el aborto un ser vivo, ¿sí? Sino que también voy a perder calidad de mis relaciones, etcétera, etcétera. O sea, hay un componente muy fuerte de disfuncionalidad a partir del aborto, de un embarazo no deseado también, ¿no? Me gustaría introducir un tema más que lo manejamos nosotros como psicólogos. La comunidad en general no lo entiende mucho, lo que es deseo, a diferencia de lo que es planificación. Claro que sí. Nosotros como psicólogos no manejamos el término deseo como quiero esta agua, sino como este impulso vital que hace que tú busques de alguna manera tener complementaciones parciales. Es muy psicoanalítico lo que estoy manifestando, pero cuando nosotros estamos hablando de un embarazo no planificado, estamos pensando en un embarazo no pensado, no dialogado, no proyectado, ¿no? Diferente a un embarazo no deseado. En clase yo les ponía un ejemplo a mis estudiantes, les decía, a ver, si yo soy pareja de Ramiro y nuestra relación no está muy bien, entonces mis comadres vienen y me dicen, ¿sabes qué? Embarazate. Ay, sí, ¿No la ves? típica, ¿no? Entonces, así no se va a ir. Entonces, ahí yo vengo y digo, bueno, a ver, tal día, la temperatura. Toda una planificación ¿no? absoluta para Julio, encontrarte ya, en es el momento, No, Ramiro. quieras o no, No pero cabe, Ramiro, o sea, bueno, ¿con cuáles de vas, los por dos. favor? ¿No? Entonces, ahí hay toda una planificación. Pero a Ya. mis estudiantes les preguntaba, ¿y cuál es el deseo? Claro. Ese Oye, niño es deseado, es planificado, Sí, sí. pero aquí el deseo es mantener la relación. Claro. Entonces, este es un tema psicológico que no siempre se maneja, pero creo que en este tema vale la pena hacerlo. En un minuto, no me has contestado lo del hombre. El hombre, ¿qué piensa, qué siente sobre el aborto? Depende del contexto. Yo creo que el hombre piensa, siente lo mismo que la mujer cuando se enteran del asunto. Es decir, los dos. Ajá, seguro. Los dos. Cuando no está en condiciones de haber sido planificado, etc. Puede haber sido deseado, sin duda, pero hay mucho de contexto. Por lo tanto, el proceso también va a ser de expectativas de ese hombre. También va a ser de expectativas. La misma pregunta.
la significación va a depender aquí. O sea, cómo la mujer va a significar de una manera, Sí, eso al es bebé, eso es y el hombre va a fundamental. significar de otra manera. Y lo que la mujer significa para ese hombre Sí, claro. también. Ahí, Yo creo que eso es muy el hombre importante. va a percibir daño emocional, impacto emocional, psicológico, etcétera, en función a cuál es el significado que ese hombre le asigna a la mujer. Ajá, ¿sí? exactamente. Es mediado por el significado de la Exactamente. mujer. Y sabes, Entonces, y yo me acuerdo mucho que en es esa mucho del pequeña contexto, terapia que ¿no? hice, yo le preguntaba al niño, y dime, le decía, ¿por qué te duele tanto? ¿Qué es lo que qué crees que va a suceder ahora? Ahora ella me va a dejar, me decía. Es como que mientras la tenía embarazada, ella era mía, pero una vez que ya no hay guagua, me va a dejar. Entonces, lo que dices es fundamental y absoluto. Algo que agregar del hombre. Lo mismo, en este ejemplo que tú das, ¿no ve? ¿Cuál era el deseo entonces ahí? ¿Realmente No era la esta guagua. pareja deseaba este niño? No, ¿no? Quería tener. Estaba usando al niño como gancho. Como gancho. Permítame, por favor, hacer una muy breve pausa. Enseguida regresamos con el programa y la próxima media hora voy a tocar 2 tópicos fundamentales y espero que sean trascendentes también dentro de lo que decía Marinés, los contenidos que tiene el programa. Primero, la planificación familiar. ¿Qué pasa? ¿Por qué todavía, habiendo cientos de fórmulas, nos seguimos equivocando y cometiendo el error o, no sé si llamarlo así, pero embarazos no deseados? Primero. Y segundo, vamos a hablar de aquellos hijos no deseados que nacen y que viven un calvario. Ya volvemos.